Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta ocasión para platicar sobre qué pasa cuando la autoridad toca la puerta de mi negocio, cómo debo de actuar, qué debo de decir, qué debo de hacer. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Antes que nada, pues con el anhelo de que todos se encuentren bien, de salud, que todo vaya mejor ahora que vamos a regresar de alguna manera a las actividades escalonadas, pues las recomendaciones hay que tener cuidado. Creo que ahora es cuando hay más que tomar medidas preventivas. Ya por el tema de las empresas irán tomando pues sus acciones o los aspectos que hay que ir cuidando, previendo para efectos de nuestra nueva realidad. Mientras tanto, pues reciban todos un saludo desde Cancún, Quintana Roo, un gusto que estén acompañándonos. La intención justamente de abordar este tema es no solamente porque es una cuestión del día a día con el tema de las revisiones de las autoridades, sino porque ahora vendrán unas nuevas revisiones derivadas justamente de los protocolos y de las actuaciones que hay que hacer en materia sanitaria y que es muy importante tener en cuenta, y entonces creo que viene muy a modo la plática de esta tarde. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, el chat está abierto, con todo gusto trataremos de deshogarlo. Muchas gracias por sus saludos a María Elena, muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad de poder compartir estos minutos, y bueno, la intención es también aportar algunos temas prácticos. Recuerden, en mi formación soy abogado, especialista en materia fiscal. He trabajado en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente pues lidereo una firma de abogados y de consultores en materia contable y fiscal. Y pues bueno, la intención también es apoyar al empresariado, al pequeño, al mediano, al empresario para la toma de decisiones, que es importante. He abierto unos espacios en mi agenda personal para dar asesorías y justamente platicarles. Uno de estos casos que pudimos asesorar en esta semana fue: ¿cómo le hago? Estoy emprendiendo, me está muy bien, pero necesito constituir una sociedad, y analizamos la viabilidad del negocio del cliente que está emprendiendo y lo reorientamos a una sociedad por acciones simplificadas que ya estamos prácticamente gestionando y por aperturar, y que creemos que le va a ser muy, muy beneficioso por el tema de las facilidades administrativas o la manera de tributar en ese tipo de sociedades, que recuerden son esas sociedades unipersonales, que una sola persona física puede constituirlas. Entonces, pues es parte de lo que hacemos en el día a día. Pues bien, vamos a comenzar ya de lleno al tema de cuando la autoridad toca la puerta. Algo que es muy importante en primer lugar es tener en cuenta que vamos a tener tres tipos de autoridades: federales, estatales y municipales. Y en ese sentido, también es importante tener en cuenta cuál es su línea de acción, hasta dónde pueden actuar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Un principio general del derecho administrativo dice que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Y esto es muy importante saberlo y tenerlo presente, porque pareciera ser que en la práctica las propias autoridades creen y se asumen atribuciones que muchas veces no están en la ley, y entonces es ahí en donde hay que tomar acciones sin agredir, sin pelearnos físicamente o verbalmente, sino a partir de los propios derechos que tenemos. Entonces el día de hoy vamos a platicar de esto, vamos a platicar de qué es el procedimiento administrativo, de algunos elementos importantes que las autoridades deben de cumplir cuando van a mi domicilio, y sobre todo algo que me encanta mucho es el tema de cuáles son mis derechos, cómo los ejerzo, y en la plática algunos casos prácticos. Les reitero, pueden enviar sus dudas, sus preguntas. Si me envían sus correos electrónicos, sí, me escriben a la página de Facebook, por Twitter, por YouTube, perdón. Les haré mandar, les mandaremos vía correo electrónico 10 tips importantes para que los puedan imprimir y pegar ahí cerca de su área administrativa,
de cómo atender justamente a una autoridad en estos temas, ¿no? Entonces, por favor, quien lo desee, mándeme un mensaje o su cuenta de correo y por ahí se los hacemos llegar, ¿no? Ok, autoridades, 3 niveles, federales, estatales y municipales. Los 3 tienen límites de acciones. Ahora, con la nueva normalidad, se incorpora ahí un tema interesante con el Seguro Social. Pero recuerden, cada una solamente puede hacer lo que la propia ley les establece. ¿Qué pueden hacer? Revisar, inspeccionar, verificar y vigilar. En apariencia son cosas iguales, pero ya en el tema de las delicias de los abogados, podríamos decir si hay ciertas o pequeñas diferencias entre una revisión, por ejemplo, una verificación, una vigilancia. Quienes practican, por ejemplo, muchos actos de verificación y vigilancia es las autoridades como Profeco, por ejemplo, ¿no? Que aquí es todo un tema. Ahora con la pandemia, recuerden que hay ya un acuerdo que dice, por ejemplo, que nuestros amigos de las casas de empeños no pueden vender aquellas prendas que ellos tengan o que se les dejen ahora hasta que pase el periodo establecido en ese acuerdo. Es un tema que a nosotros nos parece violatorio de muchos derechos y que, bueno, Profeco puede llegar a una de estas casas de empeño y detectar, verificar, vigilar que no estén llevando estas ventas, y de identificarlo, pues evidentemente podrá sancionar, ¿no? Ok, estas facultades están vinculadas para la comprobación o el cumplimiento de la ley y los reglamentos, básicamente de tipo administrativo. Recuerden que cuando hablamos de derecho administrativo nos referimos pues a esta rama del derecho que regula justamente las relaciones entre las autoridades administrativas y los particulares, ¿no? ¿Cuál es mi mejor protección? Miren, el día de hoy hemos estado aprendiendo a partir de la pandemia que el tema de prevención siempre va a ser mejor. Y bueno, ya lo habíamos nosotros como filosofía en la oficina manejado. Es muy importante, es más barato, es importante, saludable, siempre cuidar los temas previos. Es decir, mi alimentación, como si mi ritmo de vida es saludable, hago ejercicio, tendré menos posibilidades, de acuerdo con lo que ahora nos dicen, de agravar o de sufrir una enfermedad con un impacto importante, ¿no? En materia de las empresas es exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi mejor protección? El tema de la prevención. Y entonces aquí viene una cuestión importante, ahí lo graficamos con una armadura. De entrada es como lo básico, es cuáles son mis permisos, tener la licencia de funcionamiento, el dictamen de protección civil, los pagos de derechos, los permisos que me corresponden de acuerdo a mi actividad. Esto es muy importante porque, digo, esto solamente son algunos ejemplos. Esto es muy importante porque cuando la autoridad viene a revisarme, de lo que vendrá es justamente a verificar este tema. Por cierto, les adelanto, mañana vamos a dar una plática justamente respecto a la nueva normalidad con nuestros amigos de Coparmex, en el sentido de qué es lo que hay que hacer, y aquí hay bastantes aspectos que ahora la ley o lineamientos que se emitieron para el cumplimiento de aspectos técnicos disponen. Por ejemplo, tener manuales, tener cierto tipo de señalización, llevar a cabo ciertos elementos físicos de barreras o de protección, y que de no tenerlos puedo generarme un conflicto. Pero si yo no conozco a lo que estoy obligado, tampoco podré dar un debido cumplimiento, ¿no? Entonces es muy importante por eso decir a qué estoy obligado y primero centrarme, focalizarme a eso, a cumplirlo, y eso me va a evitar muchos dolores de cabeza. No es lo mismo que cuando venga el inspector y me dice, oye, tienes vencido tu extintor, por ejemplo, definitivamente no tienes extintor ni señalada la ruta de emergencia o la salida de emergencia, a no tener nada, ¿no? O sea, la primera recomendación es échenlo un ojito a sus negocios, a qué se dedican sus clientes, a lo que deben de estar obligados, y es mejor ir tratando de ponernos en orden en ese tema. Otro aspecto importante, el procedimiento administrativo. Básicamente todas las autoridades administrativas están obligadas a respetar estas cuatro fases. Y dígase autoridades administrativas de los 3 niveles, federales, estatales o municipales. Dígase, por establecer algunos ejemplos, el Seguro Social, IMSS, Infonavit, el SAT, la Secretaría de Salud Federal. A nivel estatal, podríamos decir el SAT-Q aquí en Quintana Roo, las secretarías de finanzas y de planeación o de finanzas en los diversos estados de la República, las propias secretarías
todo lo que tenga que ver con el órgano administrativo estatal. Y a nivel municipal, pues básicamente todo lo que tiene que ver con inspecciones o los ayuntamientos, ya sea a través de sus unidades de comercios, unidades administrativas relacionadas con la cuestión del control de la función municipal con los contribuyentes. Todas las autoridades administrativas están obligadas a estas etapas. Uno es la iniciación, es decir, cómo me presento, cómo acudo, en este caso, a hacerte una revisión. Básicamente, les adelanto, necesito una orden, una instrucción a partir del cual yo pueda iniciar. Después viene la segunda etapa, que es la instrucción, que es cuando me doy de estos tiempos para recabar elementos, recabar pruebas, recabar la propia acta de visita, en donde voy a ir describiendo qué es lo que estoy encontrando, y después vendrá la resolución, es decir, ya me presenté, te presenté una orden, ya revisé, ya verifiqué, hice mis anotaciones y ahora resuelvo que incumpliste una norma, que los tanques de gas tienen menos de lo que debería de tener, que el despachador de gasolina entrega menos líquido de lo que debería, que no tienes manuales, por ejemplo, ahora de protección, que no tienes señalización adecuada, y en consecuencia viene la resolución, una sanción, o una medida de apremio, que puede ser también, o una multa, y después vendrá el tema de la eficacia, que es básicamente la notificación. Ahora, en estas 4 etapas o en estos 4 pasos, todas las autoridades administrativas están obligadas a cumplir ciertos aspectos. Es sí o sí. Y entonces es muy importante que ustedes tengan este contexto, pues para saber que cuando la autoridad me visita, me está iniciando un procedimiento administrativo, tiene que transitar este caminito hasta llegar a la resolución y la notificación. Y en este caminito debe de cumplir requisitos, y para transitar este caminito tengo derechos que deben de ser respetados para efecto de poder considerar que el acto fue debido. Ahora, ya vamos a empezar en la parte práctica. Lo primero, por donde inician los procedimientos cuando me van a revisar, es una orden de visita. La autoridad, el inspector, no puede llegar nada más porque iba caminando y se me atravesó el negocio, toco y me entro. No. Debe tener una orden de visita. En algunos casos debe de mediar citatorio previo, no en todos. Hay procedimientos que, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a lo que están dirigidos, sí pueden ser sorpresivos, sin citatorio, sin aviso previo, dependiendo, les decía, la naturaleza del procedimiento, pero no en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, Profeco va a revisar que los tanques de gas estén debidamente llenados, y entonces puede llegar sin avisar, justamente porque el avisar pues pondría o permitiría que el particular que esté incumpliendo se ponga al día, y entonces ya la sorpresa para verificar que el llenado sea correcto se perdería. Pero la generalidad es que necesitamos una orden de visita, sobre todo si es un tema, por ejemplo, que tenga que ver con impuestos, con inspecciones de esa naturaleza. Debemos tener una orden, y en esencia debe tener estos requisitos: una firma, el lugar o la zona a verificar, el objeto de esta visita a que está centrado, el alcance de la actuación y las disposiciones legales que le dan sustento. Esto me va a permitir a mí, como dueño de negocio, como comerciante, como empresario, saber a qué va la autoridad, y tener en cuenta que la autoridad solamente se puede limitar, solamente debe de quedar en el punto en donde la cota o la orden de visita está establecido. Ahora, el verificador, ¿qué debe hacer? Además de entregarme la orden de visita, debe de identificar si su identificación debe estar vigente con fotografía. Hay entes que han avanzado mucho. Miren, por ejemplo, aquí nuestros amigos del interior de la República, en Cancún, los verificadores de fiscalización en el tema de los impuestos llegan con gafetes que ahora ya tienen códigos QR, en donde con el teléfono podemos saber si el verificador está autorizado, si está vigente. Inclusive ahí mismo podemos consultar o hacer quejas, denunciar actos de corrupción a partir de estas identificaciones, ¿no? Entonces, necesariamente el inspector, es su obligación identificarse, y generalmente ya ahora se estila mucho algún número de teléfono para poder corroborar, para poder hablar y verificar que en realidad se trata de personal de la autoridad.
2, deben de dejarme esta orden, una copia para que yo sepa, tenga la certeza de a qué va orientada la inspección, la verificación o la auditoría, de qué se trate. Un tema importante aquí es que hay inspecciones que por su naturaleza implicarán la intromisión de la autoridad a mi domicilio, y entonces estos deben de ser con mayor delicadeza, deben de cumplir con mejores requisitos. De hecho, la propia ley a nivel constitucional es más, establece requisitos de mayor impacto para evitar estos abusos que pueden cometer las autoridades. Otro punto es que deben dejar un acta circunstanciada. Esto es muy importante y se vincula con el tema de los testigos. Cuando la autoridad llega a mi domicilio, debe de levantar justamente debe de narrar qué va pasando durante la revisión, es decir, si estaba presente o no, la hora en que inició, con quién se entendió, qué fue lo que verificó, hacer inclusive a lo mejor el desglose de las mercancías o de los documentos que se le exhibieron para determinar si se incumplía o no. Y deben de dejarme copia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente en muchas ocasiones descubríamos que en el acto el verificador decía una cosa y de repente cuando venía la resolución y nos exhibían el acta decían cosas que no habían sucedido. Entonces es muy importante siempre el tema de dejar la copia, y los testigos también. Miren, entendemos que ya en la operación de repente puede ser una verdadera molestia, una lata decir, ok, ya hay una persona que está atendiendo a la autoridad y además hay que poner a un par de testigos para que esté ahí al pendiente. Entonces muchas veces la práctica es, a ver, Juanito, Pedrito, eres tu testigo, se pone el nombre y regresan a sus trabajos, ¿no? A sus funciones. Y la diligencia se desarrolla, pero ellos se van perdiendo de lo que realmente va sucediendo. Al final les van a pedir que firmen, firmarán, pero si se dieron actos o hechos que no sucedieron como está descrito, entonces ahí habremos perdido oportunidades importantes de defensa. ¿Qué pueden revisar? Cuando los verificadores de la autoridad llegan a mi domicilio, pueden verificar bienes, personas, vehículos y ahora con el tema de la nueva normalidad, procesos. Y también pues, pueden tomar muestras y llevárselas. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta porque dependiendo, insisto, la naturaleza, el propósito, será lo que la autoridad o el inspector va a revisar. Las sanciones. Y aquí vienen temas relevantes. La multa, ya saben, es la cuestión financiera o económica. Esa de alguna manera puede ser de alguna forma tolerable. Pero las otras, concretamente el tema de la clausura temporal o permanente y además una clausura total o parcial, evidentemente esa puede ser de un calado importante y que puede sí afectar la trascendencia o el funcionamiento de mi negocio. Y es lo que hay que cuidar. Miren, en el tema de la nueva normalidad, justamente estamos previendo que lo que hay que cuidar es las clausuras. Imagínense un negocio que lleva 2 meses cerrado o trabajando a medio gas y de repente empieza, y por no tener su plan de programa, por no tener su señalización, por no acercarse con un experto que para que los apoyemos y cuidar estos lineamientos que deben de observar, les pueden clausurar el negocio, y entonces de repente será ya no solamente el tema financiero de no haber podido operar, sino ahora afrontar todo un procedimiento administrativo que va a ser lento, tardado, tortuoso y con honorarios extras por la asesoría legal o todas las diligencias que hay que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es bien importante, les decía nuevamente, saber a lo que estoy obligado, cómo debo de hacerlo y acercarme a los expertos si en algún momento pues no tengo como esta fortaleza de saber cómo llevarlo a cabo, ¿no? Dentro de estos procedimientos se pueden dar estas medidas de seguridad que propiamente no son sanciones, parecieran ser, pero que le permiten a la autoridad, la ley les permite justamente para analizar o para instrumentar el procedimiento que esté llevando a cabo. Unos ejemplos de ellos pues, es la inmovilización de envases, la suspensión de la comercialización de algún producto, la orden del retiro de bienes o la suspensión de alguna publicidad cuando esta, por ejemplo, es engañosa. Entonces, son medidas que la autoridad toma en avanzada y dice, espérame, vamos a poner un alto para que el daño o la afectación no continúe, y es por eso que se consideran como medidas de seguridad que la autoridad también está facultada a hacer. Y les decía, no necesariamente son, o más bien no es una sanción o no sería la resolución final.
¿Cuáles derechos? Ya acercándonos de manera muy ágil al tema de cuáles son mis derechos como comerciante, como prestador de servicios, como empresarios. Aquí vienen los derechos. Antes les recuerdo, por favor, déjenme su correo electrónico para que a vuelta de yo les mande en un documento 10 tips importantes de estos que les pueden dar a su equipo, de los aspectos que sí o sí debo de observar, que sí o sí debo de cuidar para que cuando tenga una visita pueda atenderla de manera muy ágil y de alguna manera orientada y con cierto grado de seguridad. Vamos con los derechos. Uno, no declarar en contra de mí mismo. Es decir, la autoridad no puede obligarme, no debe decir, reconoce. Ya me di cuenta que no tienes aquí un botiquín, entonces reconoce que no estaba el botiquín y tú asienta ahí que tú estás reconociendo, ¿no? Eso no me pueden obligar a hacer eso. Por eso les decía también la importancia de los testigos. Otro de mis derechos es que debo de ser informado. Por eso, cuando la autoridad llega a mi domicilio, tengo todo el derecho de preguntar, oye, ¿a qué vienes? ¿De dónde vienes? ¿Para qué vienes? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Cuál es el procedimiento? Explícame los pasos. ¿Necesitas ciertos elementos como tal vez algún espacio de trabajo para levantar el acta? O sea, todos esos tipos de detalles son importantes y es mi derecho a que me informen. Luego, ¿qué pasa? La autoridad llega con el tema de miedo, de presionar inclusive al tema de una mordida o un acto de corrupción, y entonces evidentemente no le dicen nada de eso al contribuyente. Ahora recuerdo, por ejemplo, en un caso en donde una autoridad federal obligaba a uno de nuestros clientes a fotocopiar los documentos que le pedían. Entonces decía, dame la copia y entonces me la llevo, ¿no? Y un día se cansó el contribuyente, dijo, no, ya no le sacó las copias, lo multaron, vino con nosotros, lo asesoramos y resulta ser que esa exigencia de las copias era indebida. ¿Por qué? Porque se trataba de una revisión, de una visita domiciliaria que debía de ser desahogada en el domicilio y entonces la autoridad no tenía por qué llevarse copias. Entonces, evidentemente lo defendimos, el juicio salió muy bien y logramos que la multa fueran dejadas sin efectos y evidentemente pues se quedó la experiencia para el particular de que no está obligado a hacer este tipo de cosas. Pero eso a partir de qué viene, a partir de ser informado. Ahora, si la autoridad no te informa, acércate a un experto. Por favor, háblanos, mándame un correo electrónico y me mandas la orden y yo le puedo echar una revisada con mi equipo y te podemos decir, mira, se trata de esto, el procedimiento va a consistir en estos pasos y hay que tener cuidado con esto, sí tienes que entregar esto, no estás obligado a hacer esto y sobre eso te podemos ir dando mucho soporte en cuanto a lo que requieras, ¿no? Aquí el tercer derecho es conocer el estado de tramitación de un procedimiento. Ya les decía, todos los procedimientos tienen estos 4 pasos: iniciación, instrucción, resolución y eficacia, que es la notificación. Entonces yo tengo derecho de saber en dónde se encuentra. A ver, ya viniste, hace poquito tenemos el caso de un cliente en la oficina en donde Profeco hace un año lo visitó, le dejó un inicio de procedimiento y jamás se volvió a aparecer y de repente, ya después de un año, le viene una multa. Y entonces, pues evidentemente ya ni se acordaba, el personal que atendió ya ni laboraba con nuestro cliente, pero evidentemente lo asesoramos y la autoridad incurrió en un abuso porque se excedió de los plazos de ley que tenía y nuevamente, ¿no? Esa sanción pudimos dejarla sin efecto, sin ningún problema, pero fue derivado justamente de ese tema, saber en dónde está mi procedimiento. Oye, ya pasó el tiempo que establece la ley, ya no puedes por qué ahora venir y emitirme un acto de revisión. Aquí haré una pequeña pausa para leer sus comentarios, si no me puedo omitir y es lo que no deseo. Susana Morales nos pregunta, dice, lo que es Estado y municipio son muy arbitrarios sus actuaciones, hay que defendernos, como usted dice. Sí, por supuesto, sobre todo también es importante el tema de la cultura empresarial, nuestra cultura de defensa, de conocer mis derechos. Por ahí, la semana pasada les decía, nosotros hemos ganado muchos juicios en el tema de los honorarios, de los gastos de ejecución que el gobierno del estado hace indebidamente y a su disposición. Yo no tengo problema en regalarles los argumentos
porque justamente sí, a mí me parece un acto de injusticia, un abuso, y que como las multas son chiquitas, 600, 700 pesos, pues mejor las pagamos, pero pues eso sigue alimentando estos actos indebidos. Marilena Mata dice: en solidaridad ya están clausurando, no hay empatía de las autoridades, además de la pandemia, una clausura es para rematar al negocio, debía dejar un aviso de apremio. En efecto, es un tema que vamos a estar viviendo en estos días, entonces hay que estar muy alertas de lo que está pasando. Miren, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Y aquí les doy un tip, al menos eso sucede aquí en Benito Juárez, en Cancún. El inspector como tal, de acuerdo con instrucciones, desafortunadamente solamente es como una posición que no está arreglada, sino más bien por una disposición de la presidenta municipal, se acordó que los inspectores no podían clausurar. La clausura solamente tendría que venir del director de área. Y entonces aquí los inspectores no pueden clausurar. Entonces hemos tenido casos en donde sí amenazan a nuestros clientes de, no tienes la licencia de funcionamiento, te voy a clausurar. Yo le digo a mi cliente por teléfono, porque realmente es como al momento los dos asesorando, que te muestren el sello. Si realmente te van a clausurar, es porque ya traen el sello debe de venir foliado, debe de venir autorizado con ciertos aspectos que permitan ver que es original, y si ya traen el sello y realmente el motivo que ellos están argumentando se actualiza, entonces pues sí, no podemos detenerlo, ¿no? Pero muchas veces el tema de las clausuras, los propios inspectores o verificadores lo utilizan para apretarnos, para obligarnos a darnos una facilidad bajo una mordida, y entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, el otro muy lamentable es esta falta de empatía ante la situación. Es como, oye, pues primero te doy un aviso, corrige tu situación y adelante, ¿no? Por eso les decía, me regreso al principio. Hay que saber a qué estoy obligado, sí tengo que tener en cuenta a lo que no, lo que sí, para sobre eso ir midiendo la fuerza inclusive que va generando la autoridad. Muchas gracias a los que ya nos han empezado a aportar sus correos electrónicos. Ahí les voy a mandar justamente estos 10 tips que sí o sí deben de cumplir las autoridades y que a ustedes les puede servir como una guía para atender una diligencia de este tipo. Otros derechos: a obtener certificados, una certificación o copia de los expedientes. O sea, es mi expediente, es mi procedimiento, tu autoridad debes de darme oportunidad de una copia certificada. 2, a la reserva de sus datos personales. Eso es muy importante. Mis datos personales como nombre, domicilio, no deben de estar en manos de cualquiera, y entonces ese es mi derecho. Tu autoridad tienes que garantizar que eso se cumpla. A ser tratado con respeto y consideración. Esto es vital, esto es muy importante porque sí se ha perdido. Y también yo he de reconocer que a veces nosotros como contribuyentes, como particulares, pues en este tema de estoy enojado porque sí siento que es un abuso, porque sí te estás pasando autoridad, entonces nos empezamos a gritar y de repente a lo mejor salen las ofensas o los malos modos, pero al final eso va en mi perjuicio. ¿Por qué? Porque finalmente yo estoy siendo sujeto al procedimiento. Entonces recuerden ya lo que por ahí dice el pasaje: hay que ser astutos como palomas, hay que ser tranquilos, analizar, ir caminando y el procedimiento, y sobre eso ir teniendo los elementos para decir, autoridad, tú eres la que te estás abusando, no tienes por qué dirigirte a mí de esta manera, con todo respeto y consideración debes de tratarme. Y hemos logrado, por ejemplo, un caso que a mí se me hizo hoy inverosímil. De repente le piden al contribuyente su número celular, él en el buen ánimo les da, y después resulta que el verificador los fines de semana, sábados, domingos, le escribía por WhatsApp y le decía: necesito que me mandes esto, y vamos a vernos en una plaza, y llegaban a la plaza y invítame a comer, y o sea, ese tipo de cosas que no deberían hacer, pues justamente por el abuso y la falta de respeto y de consideración que la autoridad puede perder, ¿no? Otro derecho: a presentar pruebas, alegatos, documentos. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante, ¿en qué sentido? La autoridad va a mi domicilio, me está revisando y me dice: dame tu licencia de funcionamiento. Pensemos que la licencia de funcionamiento ese día fue el contador y por alguna razón se la llevó, o la persona que iba a hacer la renovación la sacó del domicilio, o simplemente el cajón del escritorio está cerrado con llave y la llave no la llevé. O sea, todo eso es real y puede pasar. Y entonces, no la tienes, entonces pues con la pena ahí ya no me la puedes entregar después y perdiste tu oportunidad. No. Mientras el procedimiento no esté cerrado, podemos aportar pruebas y la autoridad está obligada
a valorarlos. Entonces, ese es un tema importante, que puedo presentar pruebas, alegatos, documentos, es mi derecho y la autoridad debe de responderlas. Nuestros amigos de gestión contable me preguntan, ¿es válido si llegan con formularios de visita pero sin los datos del contribuyente? Los llenan al momento haciendo alusión a que son sorpresivos y es para revisar licencias vigentes, etcétera, y que son sorpresivos. La pregunta es extraordinaria, es buenísima, muy, muy buena, porque eso es justamente una práctica. Ya en tribunales se ha dicho que la autoridad sí puede utilizar estos formularios o estos machotes de actas para facilitar la diligencia y hacerla más ágil, más rápida propiamente, ¿no? Pero, por eso les decía, dependiendo la diligencia, es el tipo de orden, o yo tengo que saber si es concitatorio, y si es sin o concitatorio, y después es sí o sí, debe de haber una orden, una instrucción en donde se pueda establecer justamente que me pueden revisar o me pueden perdón, aquí me manda una señal, ya me perdí un poquito. Díganme si me están viendo, por favor. Me manda una señal aquí. Al parecer hay un problema en la transmisión. No sé si es correcto, si me escuchan, si se sigue viendo, por favor, me pueden comentar. Ok, bueno, yo continuaré porque aquí me aparece un mensajito como si no se hubiese parado un poco la plática. Denme un minuto, por favor. Ok, no, creo que sí estamos transmitiendo todavía en vivo. Perfecto, muchas gracias. Y entonces, yo les decía, lo que puede pasar aquí es que en estos formatos, yo voy a saber si la orden dice que es para cierta diligencia. De entrada, la orden no puedes llenarla en ese momento. O sea, si puedes traer el formato del acta en donde vas a sentar lo que está sucediendo en la diligencia, pero la orden tiene que venir dirigida a mí y además debe de venir firmada por el superior con anterioridad. Entonces, sí es muy importante eso, amigos de gestión contable, por favor, si esto les llegase a pasar, no duden, por favor, en escribirme. Oye, Marco, por favor, échale un ojito a esto, dinos, por favor, con todo gusto, estamos para apoyarles en ese sentido, para evitar este tipo de actos. Sí es viable usar formatos, machotes, pero no en todos los casos y no para todas las diligencias, ¿no? En efecto, Sara, los contribuyentes muchas veces no nos defendemos. Marilena Mata, estas clausuras se están dando a negocios que aún no pueden volver a la normalidad. Los gastos no paran renta. Ok, aquí hay un tema grave, Marilena, y que sí hay que tener en cuenta. Yo lo entiendo. Recuerden, por eso los invito, mañana, por favor, vamos a estar con nuestros amigos de Coparmex hablando justamente de la nueva normalidad y de todos estos lineamientos técnicos que debemos utilizar. La plática es con nuestros amigos de Riviera Maya. Por favor, también, si quieren, mándenme en sus correos, les hago llegar el link de la charla de mañana, porque sí se establece quién puede y quién no. Mire, por ejemplo, en ese tema los lineamientos es solamente actividades esenciales y estas actividades esenciales se han ido sumando. Lo que no son actividades esenciales no puede operar, no puede reiniciar en estricto sentido. Recuerden que tenemos aquí el tema del semáforo. Los semáforos van a ir cambiando ya de acuerdo con los lineamientos que establezca el gobierno. Se van a poner de acuerdo los gobernadores. Pero si yo soy una actividad no esencial y estoy operando, la autoridad aquí sí viene, digo, en un tema de sensibilidad y por la situación, humanamente creo que lo que deberían de hacer es, oye, no puedes, cierra por favor, pero si hay reticencia o hay una clausura, esa clausura desafortunadamente sí podría tener sustentos legales y entonces meter al empresario, al comerciante en un aprieto. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, porque de repente por ganarse unos pesos, yo sé que la situación es muy difícil, pero por ganarse unos pesos de una venta de un bien no esencial puedo generar un problema mayúsculo y al rato pues a lo mejor ya ni posibilidad de regresar a la operación, ¿no? Susana Morales me dice, ¿qué pasa cuando en una visita domiciliaria la autoridad fiscal fotocopia y certifica estas copias, pero el contribuyente solo le dan un tanto del acta, no le dejan un tanto de las copias que certifican?
De ahí la importancia de los testigos, Susana. De ahí la importancia. O sea, que tú vas a fotocopiar información, de entrada tengo que tener la certeza si puedes o no fotocopiarlas o llevártelos, dependiendo del tipo de diligencia. Ok, si puedes llevarte las copias, estoy presente y veo que te estás, qué te estás llevando. Miren, en materia de cuestiones fiscales, nos hemos dado cuenta que muchas veces es el propio contribuyente el que termina haciendo la auditoría. Yo le entrego mis papeles de trabajo y esos papeles de trabajo son los que utiliza la autoridad. Prácticamente copia y pega en el acta y cuando venimos con los contribuyentes, los analizamos, nos dicen, sí, en efecto, esa información es la que yo le di y es la que está en el acta. Y, oye, pero a ver, o se la di de manera diferente y ahora está así. Entonces, por ejemplo, ahí nuestra recomendación, ahí les va uno de los tips, ese no viene en el listado, pero se lo doy porque es importante. Si yo voy a entregar algo, yo voy a sentar que te lo estoy entregando y que estos papeles de trabajo son elaborados por mí o por el contador, dependiendo la característica que tengas en la empresa, para que quede la circunstancia, por ejemplo, pues de que la autoridad no está auditando, no está revisando y lo único que está haciendo es está aprovechando de los elementos que yo le doy y a partir de eso pues me está fincando una responsabilidad, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con eso, con el tema de las copias, es verificar qué te estás llevando. Por eso es importante, yo sé que es pesado, aburrido, engorroso el estar revisando estas actas que de repente parecen libros, pero al final del día de eso puede depender un crédito millonario, puede depender una molestia innecesaria, puede depender la pérdida de un juicio. Entonces es muy importante sí dedicarle como, ya saben, este tema de, a ver, estoy preparando una receta de cocina y debo de dejar 15 minutos los huevos reposar para que suba bien la masa. Ya los 13 ya me desesperé y los meto así y al final el resultado no es el adecuado, ¿no? O me paso y lo mismo. Entonces sí, en esos temas hay que meterle un poquito de cuidado. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos con otros derechos. Yo dejé de verlos, pero me da gusto saber que me siguen ahí viendo todavía. Es otro derecho que la autoridad me responda. Si yo le hago una petición, si yo le mando un escrito, tienen que responderme. Ese es su deber. No es un tema de, por ejemplo, la expedición de copias, ¿no? Y yo no conozco mi procedimiento, te solicito copias certificadas y me tienen que responder. No me pueden no dejar, o sea, más bien, sí me pueden, en los hechos no debe. Y es ahí en donde nosotros podemos auxiliarles. A ser informado de mis derechos y obligaciones. Miren, muchas veces llega la autoridad y dice, a ver, dame tus documentos. Le exhibimos los documentos. Ah, no están completos. Está bien, ¿cuál te falta? Ah, no sé. Tú deberías de saber, oye, espérame, de acuerdo con mi manual, de acuerdo con la ley, te estoy exhibiendo mis licencias, mis permisos, mis pagos. No, aquí hay algo que te falta. Pues dime cuáles, ¿no? Y entonces es ahí en este tema de sus derechos y obligaciones en donde la autoridad sí debe de informarme, sí debe de decirme que inclusive, por ejemplo, en materia federal hay una chulada de artículo en el Código Fiscal que establece que es obligación, que es un deber de la autoridad decirme de qué manera puedo cumplir mis obligaciones fiscales, ¿eh? Y entonces está padrísimo eso porque de repente le damos la vuelta a los procedimientos. De hecho, hemos ganado así varios juicios en donde, oye, yo le pregunté a la autoridad no me dijo o la autoridad me informó mal, entonces la consecuencia que ahora tengo es gracias a ellos. Y entonces no me eches a andar una responsabilidad que no tengo. Otro derecho es a corregir su situación. Por ejemplo, me encantó lo que decía María Elena, si oye, no es una actividad esencial. Creo que ante esta situación debería decir cierra y ok, corrijo y cierro, ¿no? En materia fiscal, en materia de algún otro cumplimiento de, sí, cierto, se me venció el extintor, por ejemplo, da oportunidad y lo corrijo. Evidentemente, ¿no? Siempre estar en esos límites nos va a poner vulnerables. Entonces, preferible verificar, llevar controles, procesos, de tal forma que cuando llegue la autoridad no tenga inclusive que estar como pidiendo, no seas malito, ayúdame, porque eso siempre se va a prestar a que el funcionario diga, bueno, pero pues si no hemos desayunado, invítanos, etcétera. Esas historias que ustedes ya saben. Otro derecho, tengo derecho a que me condonen multas. Esto es sensacional. Les voy a platicar lo que nos pasó hace poquito, porque a mí me encantó y a mi cliente lo hizo sumamente feliz. Es un tema con gobierno del estado. Y justamente le impusieron unas multas. Mi cliente reconoció, sí me equivoqué, me merezco las multas. Pues ni modo, si te lo mereces, hay que pagarlas. Cuando nos llega el acto de cobro, reviso el documento y les diré números por decir. La multa era de 8,000 pesos.
y lo que pretendían cobrar era de 15,000 pesos. Entonces, espérame, empecé a hacer la revisión, la multa, le estaban cobrando actualización, recargos, gastos de ejecución, gastos de notificación y casi el aguinaldo del inspector. Entonces me puse a revisar los montos, mi equipo empezó a hacer este cruce de información de cuantía, multiplícale, y espérame, o sea, me estás cobrando 15,000 pesos cuando en realidad tenías que cobrarme 8,000. Y entonces, ¿qué hicimos? El día que querían cobrar, nos presentamos y dijimos, mira, aquí está, perdón, unas horas antes fuimos ante la autoridad, presentamos un escrito en donde solicitamos la condonación de multas, porque la condonación es un derecho que está establecido en la ley, y además te estoy solicitando que corrobores la cuantificación de lo que me estás cobrando. Y solicito la suspensión del procedimiento y te voy a garantizar en efectivo. Cuando le hicimos todo esto ver al verificador, lo único que hizo fue empezar a ver los documentos, se rascó la cabeza y cerró su carpeta y dijo, ok, si usted ya ha presentado un escrito, ahí luego nos vemos. No hizo más, ni siquiera nos pidió el tema, es más, ni siquiera él sabía de cómo, si nos recibían o no el efectivo para garantizar el procedimiento y paralizarlo. Simplemente agarró sus cosas y se fue. Al día de hoy, eso ya ha pasado como mes y medio, 2 meses, y no ocurrió nada. Entendemos que ahora es el tema de la pandemia, pero de entrada el procedimiento se paralizó. De no haber sido así, yo les aseguro, conociendo las prácticas de las autoridades, recuerden que llevamos muchos años en esto, pues es que le hubiesen embargado un aire acondicionado, le hubiesen embargado la televisión, la pantalla. Muchas veces son con esta característica de llevarse estos bienes, y no, sin embargo, a través del ejercicio de un derecho logramos paralizarlo. Mi cliente ya no desembolsó la garantía, y no es porque no haya querido, sino porque el propio ejecutor ni siquiera sabía cómo hacerlo, y entonces pudimos detener un acto que en algún momento pudo haberse convertido en arbitrario. Otro derecho es a no permitir la revisión de lugares distintos al domicilio o establecidos en la propia orden de visita. Es la parte que les decía que es muy importante conocer, es decir, la propia orden de visita me puede decir a qué va y dónde puede recibir y dónde no, revisar y dónde no. Ahora va a ser muy importante, por ejemplo, si me van a revisar con el tema de la nueva normalidad, la orden debería de establecer que es todo el negocio, es decir, no solamente si es un restaurante, no solamente la parte de donde están los comensales, sino que debe de precisar que debe ser todo, su integridad, bodegas, puede ser la cocina, y de esa manera sí darles permiso, ¿no? De repente sí nos hemos encontrado casos en donde la autoridad empieza a revisar por la cocina y, bueno, pues ya que estamos por aquí, pues déjame echarle un ojito a tu bodega, ¿no? Espérame, pero si la orden no dice que es para eso, ¿no? Y entonces, sobre todo, por ejemplo, nuestros amigos de COFEPRIS, que manejan el tema de riesgos sanitarios, les da un poco por hacer eso, ¿no? María Preciado me dice, trabajo para una constructora, por semáforo podría operar, pero mi oficina es solo administrativa, ¿puedo seguir operando? La licencia de funcionamiento está como inmobiliaria. Excelente pregunta, María, muchas gracias por hacerla. Mira, yo creo que sí podemos, o sí estás en un riesgo importante si estás operando como tal, es decir, si eres una inmobiliaria, una constructora, y es la oficinita como de recursos humanos, o es la oficina en donde concentran información meramente de tipo administrativo, yo creo que en estricto sentido deberías de estar más bien como en un trabajo de remoto, ¿no? En un home office. Si la autoridad llega y ve 2, 3 personas trabajando ahí, te va a pedir, a ver, muéstrame tus lineamientos, o sea, más bien que hayas cumplido los lineamientos, y de inicio, digo, ese tipo de oficinas no pueden operar. El tema de los que pueden operar, la actividad económica que puede operar como esencial, que es la construcción, pues esta se refiere justamente al sitio, ¿no? A donde está realizando la obra, en donde están tendiendo castillos, manejando todo el material, pero, o sea, ya propiamente la construcción, el inmueble de la construcción, las oficinas, a mí me pareciera que no. Y les va la mala noticia, porque yo tengo oficina y al parecer las oficinas somos de los últimos que vamos a volver, por el lineamiento del gobierno del estado, lo están queriendo llevar a que arranquemos junto con los cines, con los teatros, que son los lugares que concentran más personas. Entonces, mi recomendación es que no, si eres solamente oficina y estás en ese tema, yo te diría que si estás en un riesgo, yo preferiría no hacerlo.
salvo que fuera estrictamente indispensable, pero de no, preferiría cuidar este tema, ¿no? Ofelina, nos compartes el artículo del Código Fiscal. Te refieres, supongo, a en donde la autoridad dice que está obligada justamente a decirme cómo cumplir mis obligaciones fiscales. Si no mal recuerdo, debe ser el 32 o el 33, inciso A del Código Fiscal. De repente la memoria me resulta un poco infiel ya, pero lo verificamos. Si no fuese, por favor, tú y yo estamos en contacto directo, me dices y te lo busco y te lo mando con todo gusto. Otro derecho es a conocer la identidad de las autoridades, es decir, a ver, por eso les decía la importancia de que venga su gafet, eres autoridad, por ejemplo. Ahora miren, se va a presentar un tema muy interesante. Estas visitas son las que ahora anuncian para verificar los protocolos de la nueva normalidad, tienen que ver con aspectos de salud. Y entonces ya se dijo que el Seguro Social es el que va a realizar a nivel federal estas verificaciones, pero a nivel local tenemos la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que de alguna manera también se relaciona con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Inclusive puede entrar ahí COFEPRIS, porque los propios lineamientos dicen que es así. Y entonces sí se puede prestar a confusión. De repente alguien me puede decir, oye, está aquí Gobierno del Estado, pero ¿puede o no puede? Porque es un tema de que el Seguro Social debe de revisar. Yo les diría, no lo sé, necesitamos la orden, necesitamos saber que además sí sea un inspector, un verificador de estas autoridades, para saber si le damos acceso a nuestras instalaciones y le mostramos la información o los documentos que nos estén solicitando, ¿no? ¿Cuál es otro derecho? Les decía, los dos testigos. Esto es muy importante porque finalmente esto nos van a ayudar. Aquí no lo señalé, pero a mí me gusta manejarlo así con el tema de, oye, si puedo grabar, yo diría, creo que el celular se puede convertir en tu testigo ideal, ¿no? Porque además, estás en tu domicilio, es tu propiedad, estás dentro de tu espacio, nada te impide, nada te prohíbe usar una grabación o poner al testigo. Es más, yo me compraría, si tengo trípode, se lo pongo al inspector y empiezo a grabar todo lo que haga, ¿no? Nuestra experiencia cuando trabajamos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos mostró con mucha claridad que cuando la autoridad es observada, y en general creo que todos, nos comportamos de manera diferente. Entonces, si ponemos estos testigos, que digo, la ley no los reconoce como tal, pero yo estoy diciendo que es un sistema de videograbación para poder verificar la manera en que se conducen. Ahora recuerdo un caso que fue paradigmático con nosotros, de una heladería. En una ocasión, el SAT mandó a unos usuarios simulados para la revisión en ese entonces la entrega de los comprobantes fiscales digitales cuando empezaban, y piden el helado, se va el funcionario y después en el acta señaló que nunca se le ofreció, que el establecimiento no tenía el equipo para entregar el comprobante fiscal, y lo multaban con base en esta acta. Cuando llegan con nosotros, asesoramos, y el dueño me dice, ¿qué cree? Tengo cámaras de videograbación y identificamos el momento, lo buscamos, revisamos, vemos cómo llega el funcionario del SAT a pedir el helado, pero en ningún momento se puede como desprender que realmente haya solicitado el comprobante fiscal, pero además hay una variación importante, casi como por hora y media, entre el registro de la videograbación y el reloj de la autoridad de los datos que él decía. Y además con este video se pudo demostrar que sí habían elementos, ahí estaba la computadora, estaba inclusive la impresora para poder entregarlo en la representación impresa, y con eso logramos ganar el asunto de una multa aproximadamente como de 15, 17 mil pesos en ese entonces. Quedó sin efecto a partir de un procedimiento administrativo express. No exhibir documentación y información que exceda el objeto de la orden de inspección, es lo que les decía, ¿no? La autoridad de repente llega, no quiere hacer su trabajo, y entonces, a ver, se pone a pedir, necesito este papel de trabajo con estos datos, necesito estos manuales, casi tú hazme la auditoría. Y entonces ese es un derecho al que evidentemente tenemos, de no exhibir documentación o información que pueda exceder más allá del propósito o de la orden de visita que se está llevando a cabo. Es por eso que les platicaba, es importante, va a ser sumamente relevante conocer
el inicio, la orden, para qué va, cuál es la naturaleza y de ahí desprender qué puedo y qué no puedo hacer como contribuyente o como empresario, como comerciante y a su vez la autoridad que puede llevar a cabo, ¿no? Hasta aquí es el material que preparé para hoy. Yo quería hacerlo un poco más breve, pero miren, se nos fue un poco el tiempo. Hasta aquí alguien más, si quisiera aportar alguna duda o pregunta, por favor, con todo gusto. Les recuerdo, los amigos que nos han dejado sus correos electrónicos, los vamos a recuperar y les vamos a mandar a través de esa vía 10 tips de sí o sí deben de tener en cuenta por si la autoridad les hace una visita. Otro tema importante aquí es que una recomendación de estos 10, estos si vienen aquí, es que designen a alguien, es decir, a un gerente, a una persona de su confianza, a alguien al que puedan adiestrar, es decir, al que nosotros inclusive como empresa especializada en esto le podamos dar un curso de capacitación, decir, a ver, mira, si vienen a revisarte, tienes que hacer esto. Cuidado, si vienen depende de la autoridad, de tal forma que él ya esté como muy adiestrado y sepa qué hacer. Muchas veces los empleados se ponen nerviosos, no saben qué hacer, dicen de más o dicen de menos, le cierran la puerta a la autoridad, los tratan mal y entonces eso lejos de apoyar o de ayudar nos causa problemas ya en la parte práctica inclusive de defensa. Entonces les recuerdo, mándenos su correo electrónico, déjenos aquí su correo electrónico, les vamos a mandar estos 10 tips de cómo, de sí o sí debo de tener la lista en una hojita, lo tienen ahí a la mano cuando venga la autoridad. Tomo mi hojita y empiezo a hacer mi checklist, ¿no? Como el tema de la orden, qué requisitos, si se está identificado el inspector, y a partir de eso les puede ayudar, les decía, como una guía de entrada de inicio para atender de mejor manera o coordinada la diligencia que la autoridad les esté llevando a cabo. Perfecto, y yo les agradezco mucho a los que han estado dejando sus correos electrónicos. Les recuerdo, mañana habrá una plática también, quien esté interesado, por favor escríbame a hola@marcosgutierrez.mx para mandarles también ahí el link de la charla de mañana sobre la nueva normalidad. Y por favor, recuerden, nosotros nos especializamos en temas de derecho fiscal, derecho administrativo, todo el tema que tenga que ver con defensa, con planeación, con previsión o prevención de riesgos en esta materia. Para mí es un placer poder servirles, aportarles información que a ustedes les pueda ser de utilidad. Y pues bueno, no me queda más que agradecer mucho su tiempo, aprecio mucho de verdad estos minutos que me han regalado para intercambiar estas ideas. Y por favor, si hay algún tema que ustedes digan, oigan, podemos platicar de esto con todo gusto, para mí será un placer poder haber una charla o un video de ese tipo con algún tema que a ustedes les pueda ser de utilidad o de interés. Estamos para servir. En esta época creo que es cuando hay más que apoyarnos y sobre todo cuidarnos. Muchas gracias. Alicia Palomares dice, gracias, muy útil la información. Yo me pongo nerviosa con el SAT, sobre todo ahora que son más duros y por ahí hay un rumor que dicen que son hijos del Satán, entonces se pone más feo, ¿no? Pero no hay por qué ponerse nervioso. La autoridad, miren, la autoridad muchas veces juega con el miedo, la autoridad sabe. Ellos, esos auditores, que sobre todo los que tienen mucha experiencia, llegan y ya, si se pone nervioso es porque está chueco, porque no tiene los documentos, porque de aquí me voy a agarrar. No, al contrario, hay que tenerlo como con cuidado, atenderlo, sí, con estos pasitos que les digo, estos tips que les voy a dar, les puede dar mucha certeza y tranquilos. Esto es como atender a cualquier ente, no porque sean la autoridad quiere decir que puedan venir y de manera abusiva o con exigencias determinadas, no, al contrario, la ley establece, recuerden, la ley establece lo que pueden hacer, no pueden hacer más. Nosotros somos los que tenemos la gama de derechos. Yo aquí les señalé los más fundamentales. Hay muchos otros que ya en la práctica podemos ir fortaleciendo. Así es que de alguna manera tenemos muchos elementos, muchas herramientas para salir bien librados de estas auditorías. Sin más, les reitero muchas gracias. Disfruten su tarde. Aquí en Cancún ha llovido, está fresco, es como agradable para tomarnos un cafecito. Y pues bueno, les reitero mi agradecimiento, que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos presta vida. Hasta luego y muchas gracias.